buenos días, bienvenidos a una nueva sesión en la que vamos a tratar un tema que desde hace tiempo pues, preocupa, sobre todo desde que salió la normativa a nivel europeo GDPR en temas de protección de datos y en otras organizaciones viene preocupando desde hace tiempo también porque tienen información confidencial de negocio, información de innovación de I+D, que si cae en manos no deseadas, pues puede poner en peligro la continuidad de negocio. Y es por eso que hoy queríamos tratar una solución pues muy interesante, una solución específica que lleva muchos años en el sector para proteger las fugas de información, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver Endpoint Protector, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos a Cristina Moldovan, ¿vale? Que es especialista de Endpoint Protector en Cososis. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, con muchas ganas de aprender, ¿vale? Todas las funcionalidades que nos da Endpoint Protector, ¿vale? Algunos de nuestros clientes ya la tienen y en otros, pues bueno, estamos presentándoles esta solución para que vean las ventajas que tienen a la hora de proteger, pues bueno, esa información que puede ser confidencial como decimos, ¿vale? Y para empezar, Cristina, pues bueno, ¿cómo definiríamos una solución de DLP? Sí, como tú bien lo has mencionado, Daniel, desde cuando hemos empezado en Europa con el GDPR, muchas empresas tienen más conocimiento sobre DLP. Puedo decir que, bueno, yo tengo en la compañía 8 años, pero antes de GDPR, pocas empresas estaban conscientes de lo que significa un DLP o de lo que implica un DLP. Claro que las empresas estaban siempre enfocadas en proteger su perímetro, proteger estos equipos contra las amenazas externas. Tenemos los firewalls, tenemos la protección del endpoint, pero el DLP, ¿qué es lo que hace un DLP? El DLP es una solución que actúa contra las amenazas internas. Mientras tenemos todo este perímetro seguro, tenemos los firewalls, tenemos anti-malware, EDR, XDR, todo lo que tenemos hoy en día. Pero, ¿qué es lo que hacemos con los empleados? Hoy en día todos estamos trabajando con datos confidenciales. Para hacer nuestro trabajo necesitamos acceso a esos datos confidenciales. Pero ¿quién tiene el control de los empleados y qué es lo que hacen los empleados con esos datos confidenciales? Ya sabemos que existen muchas prácticas de espionaje industrial, muchas prácticas de robo de datos. Sale una persona de la compañía, se va a la competencia, está llevando datos confidenciales. Y esto es lo que es un DLP, la protección de las amenazas internas, proteger que los empleados intenten sacar datos confidenciales de la empresa o tener el control de las transferencias de estos datos confidenciales. Con una solución DLP podemos crear políticas granulares para diferentes perfiles de datos confidenciales. Y entonces, de esta forma podemos tener un rastreo, sino un bloqueo de transferencia de datos confidenciales. Muy bien. Ok, espero que ha sido bastante Sí. claro, pero sí, hoy en día el DLP ya es una necesidad. Ahora que estoy trabajando en la industria, puedo decir que según los últimos datos que se publican en la industria, y vamos a hablar sobre esto en los próximos slides, es que los datos confidenciales, independientes si estamos hablando de datos de los ciudadanos, si estamos hablando de datos empresariales, números, contratos, es una nueva moneda. Y esta moneda es muy atraente para competencia, para el mercado o para cualquier ciberataque aún, porque están vendiendo estos datos al final. Así es. Bueno, pues empezamos con la presentación, ¿no, Cristina? Sí, entonces sí, podemos empezar con la presentación y como estábamos hablando, vamos a hablar sobre las tendencias e impulsores del mercado de DLP para 2023. Se pueden ver que en los últimos años la tendencia y el interés en soluciones de DLP ha crecido mucho
Y eso también se debe y se puede ver en las leyes de cumplimiento que se han lanzado, no solamente en Europa. Estamos hablando de China, estamos hablando de Brasil, que tiene una copia de GDPR, estamos hablando de Ecuador, y todo eso porque somos ya conscientes de que los datos tienen valor, ¿vale? Y entonces podemos ir al próximo slide. Entonces, vamos a hablar primero de unos informes de investigación del mercado, perspectivas prometedoras y crecimiento en términos de DLP. Entonces, podemos decir de que en 2022 se han publicado varios informes de mercado exhaustivos que predicen el estado del DLP para 2023. Podemos ver una dinámica en el mercado y se va a ver en los próximos años también. La mayoría de estos informes señalan que Norteamérica tiene la mejor cuota del mercado y, como estaba comentado, Sudamérica está ahí también. Brasil ya tiene la ley de LGPD. Y yo estoy trabajando también con Brasil y se puede ver ese crecimiento que hemos visto también hemos visto también en Europa cuando se lanzó el GDPR. Pero ahí, por ejemplo, hay muchas empresas grandes, muchas empresas que están trabajando con Estados Unidos y se tienen que alinear también a esas normativas. Además de la región de Sudamérica, se espera que la región de Asia y Pacífico sea la mayor de la mayor crecimiento junto con China y Japón. China ya tiene su propia ley de protección de datos también. Y también estas regiones pueden superar economías como Europa. ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos ver? Una tendencia de crecimiento del mercado de DLP, una tendencia en el interés de proteger los datos confidenciales. Y eso nuevamente me voy a repetir, y eso se debe al hecho de que los datos son valiosos, ¿vale? Razones por las que se espera un crecimiento constante del mercado de DLP. Trabajo remoto e híbrido, mayores riesgos de exposición accidental, recesión, que la verdad que hay que enfrentarla también, más incentivos para las actividades delictivas y también cumplimiento de la normativa, exigencias crecientes en la respuesta de amenazas cada vez mayores. Y aquí en la parte de cumplimiento de las normativas, puedo decir de que estoy viendo un interés creciente cuando estoy hablando con clientes que, bueno, quieren firmar un nuevo contrato y el contratista les pide tener una solución DLP. No sé, soy una empresa que está desarrollando piezas de automotive para un grupo bien conocido y bien, yo te estoy desarrollando esta pieza. Pero tú, como el grupo de Alemania cualquiera, me estás pidiendo a mí, que estoy haciendo esta producción en España, tener un DLP, porque tengo tus diseños y me quiero asegurar de que, no sé, este diseño que está dedicado para el grupo de Alemania, que no llegue al grupo de Italia, por ejemplo, ¿vale? Y entonces ahí es donde se está creando se quiere evitar el espionaje industrial, porque por lo menos en la industria automotive, donde hay tantos patentes, donde hay tanta innovación, se pone mucho acento en esa parte de protección de diseños, protección de datos confidenciales, propiedad intelectual. ¿Ok? Y vamos a hablar uno por uno. Primero, trabajo remoto híbrido, mayores riesgos de exposición accidental. Bueno, hemos empezado en la pandemia con el trabajo remoto, todo ha sido nuevo para nosotros, todo desconocido. Hemos visto una migración importante desde el local a la nube y es una migración que normalmente se hubiera hecho en 5 años y se hizo en 5 meses. Y entonces esta exposición del trabajo remoto híbrido dejó muchas empresas vulnerables, ¿vale? Y ahora, hoy en día que estamos volviendo a la normalidad y la nueva normalidad es también el trabajo híbrido, muchas empresas intentan resolver esto introduciendo duras restricciones para los dispositivos propiedad de la empresa, pero no eliminan otras amenazas, como el usuario puede conectar dispositivos desconocidos que puede traer amenazas para la red empresarial. Estoy trabajando en casa, ¿no? Y yo tengo mis pinchos USB por aquí.
Tengo algunos que ni siquiera sé cuándo los he utilizado la última vez. Por temas personales lo puedo conectar a mi equipo. Puede tener un virus, sí lo puede tener. Y precisamente por eso las empresas están tomando estas medidas de permitir solamente dispositivos empresariales y es lo recomendado para evitar alguna exposición a un virus, malware que pueda afectar la red empresarial. Y otro mensaje es de que el usuario puede utilizar el equipo en propósito personal aún después de horario laboral. ¿Vale? Entonces estamos trabajando desde casa, no sé, a las 5 ya hemos terminado el horario, pero bueno, no sé, me gustaría mirar una película, me gustaría hacer una tarea de universidad o cualquier cosa, ¿vale? Y ocurre. Pero esto significa que tú estás dejando al usuario tener acceso a esos datos confidenciales. Normalmente cuando estás en la red empresarial, no haces esto porque tú ya sabes que no estás en tu lugar personal, estás en la oficina y tienes ahí tienes un propósito, ¿vale? Pero cuando ya estás en casa te sientes un poquito más confortable, bueno, voy a hacer eso y eso. Y entonces, por eso es muy importante que tengamos unas políticas diferentes en este escenario híbrido. Después de 6 de la tarde, por ejemplo, bueno, ya bloqueamos todo, no te voy a permitir transferir datos confidenciales, por ejemplo, ¿vale? Y una conclusión sobre el trabajo híbrido. Entonces, tenemos un mayor riesgo de exposición accidental de los datos sensibles en el modelo de trabajo y existen soluciones que deben centrarse en las actividades del usuario final. Por lo tanto, podemos esperar que las tendencias de crecimiento de la solución DLP se centren en el dispositivo de usuario final. Este es un punto bien importante para el trabajo híbrido. Ahora, vamos para el segundo punto, que es, es la recesión. Más incentivos para las actividades delictivas. Estamos asistiendo al comienzo de un periodo de recesión y lo sabemos. Y es importante estimar los efectos finales sobre las empresas, ¿vale? La gente está saliendo de las empresas y muchas veces, si no todas las veces, están llevando algo. He trabajado con esta empresa por 3 años, ¿vale? Pero yo he desarrollado esta lista de clientes, es mía, yo me voy a la competencia o puedo mantener contacto con este cliente. Y sí, se están llevando datos confidenciales, sino siempre 99% de los casos. Y esto, no sé si alguien está haciendo un estudio, unas métricas para que vean el impacto que tiene en el negocio, porque claro, tú tienes a este empleado que trabajó contigo durante 3 años y está saliendo, va a la competencia y empieza por crear una relación personal con tus clientes, probablemente va a tener éxito en la otra empresa también. ¿Cómo te va a afectar esto a ti? ¿Qué pérdidas te puede traer por perder, no sé, de 50 clientes vas a perder 5, vamos a decir? ¿Esto qué es lo que significa en tus números? Una pérdida de, no sé, 100.000 anuales, 20.000 euros anuales, 200.000 euros anuales. ¿Cuánto es para ti? Y vamos a comparar eso con lo que significa una inversión de un DLP. Probablemente 10.000 euros anuales, 20.000 euros anuales, dependiendo del caso. Y entonces, esto es lo que tenemos que centrar, porque en un periodo de recesión no te puedes permitir perder aún más de tu revenue, de tus ganancias, por perder clientes, por compartir tus datos confidenciales de la empresa con la competencia y todo eso, ¿vale? Y esto es lo que estuvimos hablando sobre la parte de información expuesta en Internet. Puede llevar los empleados pueden llevar estos datos confidenciales a la competencia, ¿vale? Y entonces, debido a la recesión y al aumento de las actividades delictivas, las amenazas internas se convertirán en una preocupación aún mayor y el software de DLP puede servir como un sistema de alerta para prevenir ese tipo de pérdida de datos. Y también es fundamental prevenir la consecuencia de ataques de phishing selectivo y preparados para organizaciones delictivas. ¿Vale? Podemos avanzar en el punto 3, cumplimiento de la normativa, exigencias crecientes en respuesta a amenazas cada vez mayores. Una pregunta, Cristina, perdona que te corte. Con todo esto que estás diciendo, hoy en día entonces podemos proteger la información
solo con una solución? Porque todas las soluciones dicen que tienen algo de DLP. ¿O qué es lo que nos recomendarías a nivel de solución? Porque en muchos vectores de ataque puedes implementar DLP. O sea, ¿o por dónde nos recomendarías empezar? ¿Vale? Vale. Esto lo que estás comentando, Daniel, es un punto bien importante. La verdad es que cada solución tiene un poco de DLP. El firewall dice que tiene un poco de DLP porque tiene un filtro, un filtro de transferencia de archivos. La solución de antivirus dice que tiene un DLP porque tienen una protección de puertas o algo bien básico. Ahora, estas son DLP integradas, una solución de DLP integrada, que es un pequeño add-on a una solución ya existente para otro propósito, porque un antivirus es un antivirus, una protección de endpoint es una protección de endpoint, un firewall es un firewall. Sí, tienen algunas componentes de DLP. Y al otro lado del DLP integrado es el DLP dedicado. Ahora, claro que estas soluciones están haciendo su parte bien pequeña en lo que significa un DLP, claro, mucho más focadas en lo que ellas están desarrolladas en hacer, pero para proteger la red necesitas estas soluciones, claro que las necesitas, un firewall, un antivirus, pero las necesitas para lo que ellas están dedicadas en hacer, protección de endpoint, protección perimetral y todo eso. Y al otro lado, sí, necesitas un DLP dedicado que haga toda la parte de transferencia de archivos, inspección de transferencias de archivos, y hacerlo de la forma dedicada que las otras soluciones de seguridad están haciendo su trabajo, ¿vale? Entonces, para estar protegidos, necesitamos tener de todo. Necesitamos tener este conjunto de soluciones de seguridad y cada una que sea dedicada donde ellos tienen la expertise. Un DLP dedicado va a ser una inspección de transferencia no solamente a un dispositivo de almacenamiento, sino que también a través de un navegador web o a través de aplicaciones como Teams, a través en los paquetes de G Suite, en los paquetes de Office 365 y Slack y todas estas aplicaciones que se usan diariamente. Entonces, para responder a la pregunta, sí, para decir que estamos protegidos, necesitamos un conjunto de soluciones, claro, pero el DLP y tener un DLP dedicado, no solamente componentes de DLP, porque con componentes de DLP no te vas a proteger. Sí, sí, que al final nos tenemos que basar en esa solución core, en esa solución principal, ¿no? Que es la solución del endpoint y el resto de soluciones pues ayudan. Lo que pasa es que no nos podemos, entre comillas, fiar o delegar toda la parte del EP en ese tipo de add-ons de otros vectores de ataque que estamos cubriendo, ¿no? Vale. Y al hilo de esto que veo que nos vas a hablar un poco del cumplimiento de la normativa, o sea, ¿qué es importante a nivel de proteger? ¿Qué es importante? ¿Qué datos son importantes proteger? Y sobre todo porque, claro, ahí aparece la parte normativa que hoy en día tiene unas sanciones importantes. Aquí, por ejemplo, en España ha habido un ataque al Hospital Clínic en Barcelona y ayer me dijeron que estaban empezando a denunciar usuarios por esa fuga de información de datos personales que además son confidenciales. Es decir, mis datos de una enfermedad grave que tengo, de una operación que me van a tener que hacer y demás, resulta que ahora se han filtrado. Y eso impacta en este caso, en una organización, por ejemplo, como puede ser un hospital, de una forma, entiendo, muy grave, ¿no? Con sanciones muy elevadas, ¿no? Sanciones y reputación, porque yo estoy segura que en el próximo año, por lo menos, pocos van a ir a esa clínica. Y para ellos van a tener que invertir muchísimo dinero en advertising, en publicidad, para recuperar su lugar en el mercado. Y esa publicidad, más de lo que significa más de lo que significa todos los fees que ellos tienen que pagar, todas las multas que ellos tienen que pagar. ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Normalmente tenemos que pensar en un DLP como un seguro, ¿vale? Un seguro de vida, un seguro de carro. Es mejor Sí. tenerlo antes de que ocurra el desastre.
No lo vamos a tener, porque ahora esta clínica probablemente ya ha tenido la reunión con el equipo de seguridad, qué es lo que hacemos, qué es lo que lo hicimos bien, y el equipo el administrador TI o el director TI le va a decir, pues mira, necesitábamos un DLP. ¿Y por qué no lo hemos tenido? Bueno, porque no me has aprobado el presupuesto, porque eso ocurre mucho, ¿vale? Y entonces se va a reestructurar toda esta parte de seguridad y se van a reorientar a la parte de seguridad TI, que es muy importante. El hospital, lo más importante que tiene son los datos de los pacientes. ¿Por qué vas a dejar esto que salga de la red? Porque es que no hay marcha atrás una vez que ha ocurrido. Y los millones que tú tienes que invertir en recuperar tu lugar, en pagar esas multas, se podía resumir a una inversión de 20.000 euros anuales y estabas durmiendo bien, ¿no? Y no estabas evitando este tipo de situación. Entonces, esto es lo que ocurre y la verdad que es mejor tener esta solución implementada antes y sentirte protegido y tener un bloqueo cuando se intentan transferir datos confidenciales, ¿vale? Y luego podemos hablar precisamente para este caso de uso que hemos tenido con la clínica y mostrarte exactamente cómo la solución hubiera podido evitar ese tipo de pérdida de datos. Sí, luego en la demo que nos hagas, pues vemos un poco cómo se clasifica la información y cómo podemos evitarlo. Vale, muy bien. Ok, y entonces lo que estamos hablando de las normativas, además de GDPR, además de todo lo que es normativa de protección de datos a nivel de un continente o a nivel de un país, como estaba comentando al inicio, hay mucho interés en cumplimiento de normativas contractuales. Por ejemplo, yo quiero firmar un contrato con esta clínica porque les voy a ofrecer no sé, algunas medicinas o cualquier cosa, pero yo les pido a ellos que, por ejemplo, para poder firmar ese contrato, tú me tienes que mostrar que estos datos sobre mi empresa, sobre nuestros contratos, sobre nuestros números, no van a salir de la red. Y entonces, ¿cómo lo haces eso? Como con un DLP. Y yo creo que es muy importante saber de que el sector sanitario, financiero, militar, están enfrentando muchos requisitos de cumplimiento. No solamente GDPR, muchos, HIPAA, existe HIPAA. Y el sector salud yo creo que es el más sensible porque además de tener normativas nacionales, tienen el deber de proteger los datos de los pacientes, porque sí son datos sensibles. Y para no hablar de si tenemos menores de edad, ahí ya son multas mucho más grandes. Siempre hay multas mucho más grandes. Entonces, todos los datos empresariales tienen valor. Los datos personales, PIIs, contratos son la nueva moneda en business y es también el motivo por aparecer tantas normativas de protección de datos. ¿Vale? Hoy en día es tan importante tener ese control para mantener tu negocio vivo. ¿Ok? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Disculpa. Sí. Tenemos, ¿cómo esta solución puede ayudar? Vamos a hablar sobre este punto. Podemos detectar, controlar y proteger los datos confidenciales en los endpoints de los empleados, incluso fuera de la red. Y estamos ofreciendo una solución que puede ofrecer a la organización posibilidad de trabajar sin interrumpir las operaciones, pero sí cuando se intenta transferir datos confidenciales que hagamos un bloqueo o una notificación sobre lo que está ocurriendo. Y también podemos evitar pérdidas financieras y daños de la reputación. Tenemos cumplimiento con las normativas de protección de datos HIPAA, GDPR, PCI. Podemos controlar contra las amenazas internas, evitar pérdidas causadas por usuarios malintencionados, negligentes, arriesgados. Protección aún si estamos offline. Y también proteger el código fuente y la propiedad intelectual. Tenemos líderes en la categoría de protección de datos, en G2, G2 Crowd, una plataforma bien reconocida para software reviews, que la pueden ver, donde pueden ver nuestro scoring, cómo estamos posicionados y cómo estamos reconocidos como la mejor solución del mercado para la parte
para la parte de DLP, control multiplataforma, fácil de instalar. Y entonces, somos líderes en los lugares de mayor importancia. ¿Qué es lo que ofrecemos? Para los administradores, que son los que están en la primera línea en la parte de seguridad, ofrecemos una solución con un costo bajo de implementación y facilidad de administración, sistema operativo múltiple real con administración para los 3 sistemas operativos, alertas personalizadas y controles granulares del contexto y de ubicación del usuario. Para la empresa ofrecemos 0 días de soporte para Windows y para macOS, lo que es muy importante para una empresa del entorno mixto. Registros detallados e integración SIEM para un análisis preciso. Políticas predefinidas para diferentes normativas que incluyen tipos comunes de PIIs y múltiples opciones de implementación. ¿Vale? Y para la... vamos un poquito ahí. Para los usuarios, una experiencia interrumpida con el agente, se mantienen las políticas aún offline, un agente ligero que no va a afectar el performance del equipo y una interfaz del agente bien intuitiva, ¿vale? Y tenemos un solo agente que puede controlar, que puede licenciar 4 módulos y el cliente puede licenciar solamente lo que necesita. Tenemos la parte de Content Aware Protection, escaneo de los datos en movimiento. Tengo, no sé, un PowerPoint que lo tengo en mi equipo y quiero transferir datos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo prácticamente tengo que controlar la transferencia de este archivo y en caso de que intento transferir el archivo y está detectando los datos confidenciales, se está negando el envío de ese archivo. Control muy granular de los dispositivos y tenemos identificación a base de Vendor ID, Product ID, número de serie, cifrado forzado para los dispositivos de almacenamiento y también escaneo de datos en reposo. Vale, estos serían algunos casos de uso que no sé si nos puedes comentar alguno más, es decir, por ejemplo, un documento que tengamos de reuniones del comité de dirección, ¿no? ¿Eso cómo lo podemos proteger? ¿Es necesario etiquetarlo de alguna forma o...? Vale, la parte de clasificación siempre ayuda. Si es posible utilizar alguna herramienta de clasificación que hoy en día, la verdad, nuestros clientes utilizan con los servicios de G Suite, Google Workspace o Office 365. Estos dos ya tienen en sus servicios, en sus paquetes, la parte de clasificación, donde tú puedes dejar etiquetado. Entonces, nuestra recomendación para los clientes que ya utilizan estos servicios es que si lo tienes disponible, sí, puedes clasificar tus datos en Drive y te va a hacer la vida mucho más fácil. Y si tú tienes ese etiquetado solamente lo tienes que importar en el Endpoint Protector y entonces nosotros vamos a empezar a buscar por esas palabras claves, confidencial, público, altamente confidencial o cualquiera, y en caso de identificar esas palabras claves en el contenido o en el metadato del archivo, bloqueamos. Este es un caso de etiquetado. Pero en caso de no tener ese etiquetado, ahora, cada empresa sabe lo que son datos confidenciales. Puede ser una extensión de archivo, no sé, si estamos hablando de industrias, las extensiones CAD son importantes. Si estamos hablando de una industria de TI, código fuente es importante. Si estamos hablando de una industria financiera, PCI, Swift Code, IBAN, tarjeta de crédito, estos son importantes. Y esto también los puedes definir en Endpoint Protector. Si tú estás encontrando una extensión código fuente o una extensión PDF más una tarjeta de crédito más un IBAN, vamos a hacer el bloqueo de esa transferencia. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en las empresas? Tenemos el riesgo latente y la protección inmediata. Para la protección inmediata tenemos 2 módulos de control de dispositivo y control de transferencia de archivos. En el momento de que hemos identificado de que se ha conectado a un dispositivo desconocido o se intenta transferir datos confidenciales, aplicamos el bloqueo. ¿Vale?
El riesgo latente es la posibilidad de identificar algunos riesgos que pueden ocurrir. Y esto significa la parte de escaneo de datos almacenados en el equipo. Y también podemos tener la posibilidad de asegurarnos de que los datos que se están almacenando en el dispositivo de almacenamiento están encriptados. Un pincho USB se puede perder fácilmente, ¿vale? Y entonces nos queremos asegurar de que si se haya copiado datos confidenciales en un dispositivo de almacenamiento, tenemos estos datos confidenciales ya cifrados y nadie va a poder acceder a ellos. ¿Ok? Yo creo que ahora ya es el momento para ir un poquito en la interfaz, mostrarles, después podemos volver a los puntos claves, pero podemos ir a la interfaz para ya mirar un poquito cómo se pueden crear estas políticas que estuvimos hablando, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre este caso de la clínica que tenemos. Por ejemplo, yo tengo esta política LATAM ya creada. Ok. Y entonces, tenemos primero que entender qué tipo de datos vamos a proteger, pero también la acción que vamos a tomar. Daniel intenta transferir un archivo que tiene datos confidenciales de la empresa, por ejemplo, palabra clave precios, vamos a decir, o palabras clave precio secreto. Entonces, cuando identificamos esta... Disculpa un momento. Esto significa trabajar desde casa. Entonces, tenemos la parte de, podemos bloquear o podemos por lo menos tenemos bloquear y reportar o bloquear y remediar. Esto significa te lo bloqueo, pero no voy a dejar que me envíes este dato confidencial si no tienes una justificación, ¿vale? O puedo dejar en solamente reportar. Después, tengo que definir lo que es dato confidencial para la empresa. Y en este caso, como estábamos hablando, podemos hablar sobre extensiones, media file, card file. Podemos hablar sobre código fuente o contenido predefinido. Para las empresas del sector financiero es muy importante, por ejemplo, para cumplimiento con PCI, que tenga control de tarjetas de crédito, direcciones, Swift Code y otras. Pero también tenemos la posibilidad de crear estas palabras claves: secreto, altamente confidencial, público, precio, cliente VIP, o también tenemos las políticas HIPAA, ¿vale? Y aquí tenemos un lexicon de todos los diagnósticos y medicinas, lo que tal vez hubiera sido útil para la clínica si se están exfiltrando este volumen de datos. Vamos a hacer el bloqueo. Y cuando estoy hablando de volumen, puedo hablar de un umbral. Mira, si tú estás enviando una violación en un archivo, una palabra clave, vale, te lo bloqueo. Pero puedo tener una política diciendo, oye, si tenemos 10 o más, eso es lo que significa para mí pérdida de datos, ¿vale? Y después tenemos estos puntos de salida, navegadores web, aplicaciones de email, mensajería instantánea, y tenemos muchas aplicaciones, las más comunes: Slack, Teams, todos los navegadores, aplicaciones de email, y también al mismo tiempo se puede controlar transferencia a dispositivos de almacenamiento, podemos controlar el clipboard, podemos desactivar el print screen y podemos desactivar captura, podemos controlar lo que se pueda imprimir o no, ¿vale? La política se aplica a departamentos, equipos, grupos, usuarios. Y entonces vamos a ver si hacemos unas pruebas. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en mi política intento enviar un archivo, vamos a ver un PDF, ¿vale? Intento enviarlo y me aparece este error. Normalmente me tiene que aparecer una notificación, pero porque estoy compartiendo la pantalla no aparece. Pero les voy a mostrar en la interfaz cómo aparece esta notificación. Esta es la notificación que normalmente tiene que aparecer, ¿vale? Y aquí yo puedo decir, mira,
estoy consciente de que tiene datos confidenciales, los voy a enviar, ¿ok? I will send this file as approval, ¿ok? La contraseña de usuario, si quieres. Ok, y voy a autorizarlo. Esto significa que ya esto me va a liberar el envío de este archivo, como pueden ver. Como esto va a aparecer en la parte de informes, prácticamente puedes ver de que se aplicó la política. Se aplicó la política Cristina Moldovan porque intentó enviar un archivo y puedes ver aquí que ha sido un PDF, ¿vale? Y también se puede ver la parte de, el nombre del archivo, la ubicación, ¿vale? Y también tenemos más informes. Si, por ejemplo, Estefanía intentó enviar un archivo y ha sido bloqueado porque era un número de tarjeta de crédito Mastercard. Y todo esto va a quedar como registro en la interfaz. Espero que tenga sentido, ¿no? Ok. Sí, está claro que lo puedes configurar para que a lo mejor no sea muy restrictivo para el usuario, pero como mínimo sí que tienes esa parte luego de reporting donde tú puedes ver, oye, esto a lo mejor lo tenemos que revisar, ¿vale? Porque se está, Correcto. ¿no? Correcto. Bueno, así es como es la interfaz, como le estaba comentando, es muy intuitiva, es muy fácil de instalar. Tenemos también la parte de Device Control, que tiene una lista de aproximadamente 40 dispositivos que se pueden controlar con permitir acceso, negar acceso y crear sus propias excepciones a base de Vendor ID, Product ID y número de serie. Entonces, así es como aparece la herramienta. Tenemos integraciones con AD, con SIEM, con Single Sign-On, y entonces es bien adaptable a las necesidades de la compañía hoy en día. Me gustaría volver a la parte de los slides para hablar sobre algunos puntos claves de la herramienta, y con esto creo que ya vamos a terminar la sesión. Entonces tenemos puntos claves que tenemos el soporte para Windows, Mac y Linux. La solución se puede entregar en formato virtual o cloud y puede ser la nube del cliente o puede ser nube propia de POSIX. Flexibilidad en términos de implementación. Es muy intuitivo para los administradores, es un servidor fácil de instalar y de gestionar. Para los usuarios, la aplicación del cliente del tamaño es bien reducida, no va a impactar el performance del equipo. Es modular, fácil de activar los nuevos módulos. Se puede licenciar por separado y también es granular. Se pueden crear políticas y asignar permisos para diferentes niveles. Ir más allá de simplemente bloquear dispositivos y también puedes crear excepciones. Y ventajas que tenemos contra los competidores que existen en el mercado. Es fácil de instalar y crear políticas, es flexible en términos de despliegue, el TCO es muy bajo y este es un punto bien importante porque nosotros cuando estamos ofreciendo nuestro servidor es un paquete, es un todo y no tienes que dedicar un servidor de base de datos, que es un coste adicional para el cliente también, ¿vale? El producto es muy escalable, todos los módulos vienen preinstalados. Si quieres adicionar un módulo en algún punto, sin problema, lo puedes hacer. La solución más completa del mercado para macOS y para Linux. Y es un cifrado forzado multiplataforma, control de dispositivos granular, compatible con Windows, macOS y Linux. Y tenemos 0 días de soporte para macOS y para Windows. Creo que estos son los puntos clave de la herramienta, los más importantes para mencionar. Pero bueno, siempre nosotros invitamos a los clientes que tienen interés en la herramienta que hagan una prueba de concepto donde tanto el fabricante como los partners pueden apoyar en el proceso y es la mejor forma para ver el producto funcionando en tu entorno y cómo podemos identificar esas transferencias de archivos. Oye, estamos acostumbrados, Cristina, a despliegues de Endpoint Protector, pues eso, implantándolo en los equipos, ¿vale? Los portátiles, ¿vale? Los equipos del usuario, ¿vale? En un entorno, como has mencionado, cloud, donde a lo mejor hay organizaciones que acceden a esa información, personas externas y que acceden con un equipo a lo mejor que no es corporativo, ¿hay alguna posibilidad de proteger esa información que están accediendo a servidores que están en cloud desde un dispositivo no corporativo?
Correcto. En el caso de Endpoint Protector, para poder tener este nivel de control necesitamos tener el agente instalado en el equipo, ¿vale? Ahora, sí, hoy en día tenemos situaciones de que, bueno, tenemos todas las aplicaciones en el móvil y entonces y tenemos acceso a esos datos confidenciales del cloud. Lamentablemente, hoy en día no existe un DLP para dispositivos móviles, por ejemplo, ¿vale? Porque no es porque no queramos, somos tantos players en el mercado de DLP, pero ninguno tenemos DLP para Android o iOS, porque no nos permiten desarrollar, existen algunas limitaciones técnicas, ¿vale? Pero como nuestros clientes están trabajando en este caso, están complementando esta parte de acceso con Cloud Access Security Broker, CASB Solutions. Y estas soluciones de CASB pueden tener un control para el acceso a datos confidenciales desde dispositivos que no tienen agente instalado. Aclarado. Muy bien. Vale, pues no hay ninguna pregunta. Yo creo que has dejado un poco claro la importancia de proteger la información, ¿vale? Que es lo que venimos insistiendo a los clientes, sobre todo en empresas que, pues como hemos comentado, o sea, que son del entorno sanitario, empresas donde tienen realmente, que has mencionado, entornos de desarrollo, donde su negocio está en el código fuente que están desarrollando, ¿vale? Que tienen que proteger esa información, o que tienen un componente de innovación o de I+D que bueno, lo tienen que proteger, ¿vale? Con los usuarios que tienen ese conocimiento para que no salga, ¿vale? Que pueda salir el empleado, pero que no salga la información, pues sí que es necesario tener una solución core, fundamental de DLP, independientemente de que, como has comentado, otras soluciones tengan esa parte de add-ons que puedan ayudar, ¿de acuerdo? Correcto. Así que, bueno, no sé si tienes algo más, Cristina, que añadir. Yo creo que esto ha sido todo de mi lado. Espero que habéis encontrado la sesión útil y que ya tenéis un mejor entendimiento sobre lo que es DLP y cuáles son los riesgos de no tener un DLP implementado. Y caso de que hay interés en conocer más allá la herramienta, estamos aquí para apoyarles. Vale, ¿una prueba de concepto es muy complicada, Cristina? No, para nada, para nada. Es algo que se puede implementar en un servidor que se puede implementar en menos de 30 minutos si estamos hablando de un premise. Y bueno, la solución ya viene con todo preinstalado y es cuestión de minutos para configurar las primeras políticas. Es muy, muy, muy intuitivo. Pues muy bien, es un tema importante que animamos siempre a los clientes a que, bueno, ante la duda, tener una sesión inicial, ¿vale? Donde vemos un poco el alcance, sus preocupaciones, si han tenido algún problema, ¿vale? Que suele ser la raíz un poco de esa necesidad. Y a partir de ahí, pues bueno, delimitar un poco el alcance de esa prueba de concepto para, bueno, pues en una sesión de 1 hora que tengan la solución funcionando y bueno, y hacerles un seguimiento en un par de sesiones para que puedan ver pues todas las funcionalidades que hemos visto hoy, pues bueno, por encima con Cristina para poner foco en esta solución de Endpoint Protector. Así que muchas gracias a los que nos estáis viendo en directo y gracias, Cristina, ¿vale? por esta sesión donde nos has aclarado pues las funcionalidades de Endpoint Protector y la necesidad en según qué entornos de contar con una solución específica de DLP. Así que muchas gracias, Cristina, y buen día a todos. Un saludo. Estamos en contacto. Muy buen día. Bye, bye.